Hola chicos, Phoebe les da las buenas tardes y la bienvenida a esta clase. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema de proteínas recombinantes. Es un tema muy útil para el área biotecnológica, pero en el área médica también nos hemos favorecido muchísimo con el uso de proteínas recombinantes. Bueno, ¿qué son las proteínas recombinantes o heterólogas, también conocidas con ese nombre? Son aquellas proteínas que son expresadas mediante la tecnología del DNA o ADN recombinante, en la cual se introducen segmentos que nosotros queremos definidos de información genética de una célula parenteral a otra especie o línea celular distinta. Por ejemplo, si queremos hacer insulina, seleccionamos a los genes involucrados en la expresión de insulina y los vamos a insertar en otra célula que produzca grandes cantidades de esta proteína, de esta insulina. Entonces, en términos generales, eso va a ser una proteína recombinante. Durante la década, haciendo un poquito de historia de los 70s, Jackson y colaboradores reportaron la obtención de la primera molécula de DNA recombinante, insertando, o sea, tradúzcase clonando, el operón de la galactosa en Escherichia coli. Bueno, y a esta Escherichia coli le insertaron ese operón de galactosa en su... Bueno, comentamos entonces, desde el punto de vista histórico, que había que insertar ese material genético en una célula hospedera. Entonces, para ello, muchas veces se usaron plásmidos naturales, por así decirlo, o sea, plásmidos que ya existen en la naturaleza. Pero, por otro lado, se empezaron a hacer plásmidos sintéticos y los hicieron ligando fragmentos digeridos de plásmidos de diferentes organismos, dando por resultado construcciones con características génicas de ambos DNA parentales, ¿vale? Entonces, eso es construir un plásmido sintético que va a llevar la información que nosotros queramos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis para que a ustedes también les quede más claro y lo recuerden. Ven que hay una idea de que el virus, el coronavirus SARS-CoV-2 fue un virus hecho en el laboratorio, que lo hicieron los chinos, que después se les escapó, o lo escaparon, o sabe Dios qué cosas, y entonces se han hecho como las teorías conspiracionales. Sin embargo, del análisis genético de un número enorme de virus obtenidos SARS-CoV-2 de diferentes partes del mundo, lo que se observó es que es poco probable que esto haya sido. ¿Por qué? Porque acuérdense, y ahorita que estamos viendo proteínas recombinantes, quedará más claro. O sea, cuando uno inserta material genético, necesitamos como el pegamento, ¿vale? O sea, para pegar ese pedacito. Y cuando uno pega, quedan rastros, quedan trazas de eso que pegamos, de ese pegamento que usamos. Y en todas las cepas que han revisado y analizado, y que son, no sé, un número muy grande, eran como 3,000 cepas o algo así, no han encontrado ni una traza de ese mecanismo de inserción de material genético. Entonces eso lleva a pensar que es poco probable que sea un virus sintético, ¿verdad? Bueno, ese fue paréntesis. Bueno, eventualmente también se logró la clonación de DNA eucarionte en plásmidos bacterianos. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si lo que queremos hacer es insulina,
O sea, ese material genético es de una célula eucariótica. Y lo vamos a introducir en un procariote para que ese procariote, que puede ser a lo mejor E. coli o puede ser una levadura, empiece a producir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo hicieron Monroe y colaboradores en 1974. Y la síntesis química de genes para ser clonados lo hicieron Itakura y colaboradores en 1977. Esto dio pauta a que se crearan ya las empresas biotecnológicas como Genentech, que fue la primera compañía en comercializar insulina humana producida en E. coli. Antes de eso, antes de 1979, se usaba insulina de cerdo para tratar a los pacientes diabéticos. Y bueno, aunque algunos comemos como cerditos, pues así como que tan parecidos no son, ¿vale? Bueno, actualmente hay diversas proteínas comerciales de uso médico y agrícola que fueron obtenidas a través de esta metodología como proteínas recombinantes, permitiendo modificar su estructura para mejorar características como especificidad, biodisponibilidad, biodistribución, sobre todo en proteínas de uso médico, ¿vale? Entonces, ejemplo, las hormonas son las que más conocemos que se han fabricado así. Por ejemplo, ahorita que tenemos la pandemia por SARS-CoV-2, una de las técnicas rápidas de diagnóstico que se usan son las llamadas pruebas rápidas que detectan anticuerpos tipo IgG o IgM. Estos anticuerpos tipo IgG, IgM se obtuvieron mediante el uso de la tecnología o la metodología para proteínas recombinantes, porque lo que hicieron es producir una proteína recombinante del virus de SARS-CoV-2. Se ha usado proteína recombinante contra el spike, que se llama S, o proteína recombinante contra la nucleocápside, que se llama N, y esas proteínas recombinantes son las que se colocan en una base y luego se les pone un anticuerpo, pero a ella se va a acoplar los anticuerpos presentes en el paciente, ¿no? Entonces, y se hizo rapidísimo, o sea, empieza la pandemia, primero como una epidemia a finales de diciembre, principios de enero, y para ir de los primeros días de marzo o los últimos de febrero ya estaban en el mercado las primeras pruebas rápidas haciendo uso de la tecnología de las proteínas recombinantes, ¿no? De ahí el impacto que han tenido. Bueno, ejemplos de algunas proteínas recombinantes de uso comercial: la somatropina. ¿Qué empresas lo han hecho? Eli Lilly, Pfizer, Genentech, Serono, ¿vale? La epopoyetina, es eritropoyetina, más bien. Roche, Amgen también lo ha hecho. Algunos factores de la coagulación, como el factor 7 y el 8, Bayer, Novo Nordisk, White, ¿sí? Insulina humana, Eli Lilly, Sanofi, Aventis, Novo Nordisk. Interferón alfa 2A, Roche y Schering-Plough. Pululanasa, ¿vale? Es otro ejemplo. Subtilicina, somatotropina bovina, ¿sí? Son algunos ejemplos. Todas estas ya no son de uso médico, sino para diferentes fines tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, subtilicina se usa en la fabricación de detergentes, la somatotropina bovina para aumentar la producción de leche en el ganado, y la quimosina para favorecer o incrementar la producción de queso, o sea, en derivados lácteos. Ahora, vamos
se producen estas proteínas recombinantes? Bueno, para producirlas debemos tener, o es necesario incluir un hospedero, elegir a un hospedero y que este hospedero tenga la información genética que codifique para la proteína que nos interesa. Si no lo tiene, es introducirlo, o sea, introducirle esta información genética. Y esta se va a introducir a través de un gen, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante herramientas de biología molecular. Entonces, puede ser clonado en una célula determinada a través de una molécula pequeña de ADN no cromosomal, como son los plásmidos, ¿sí? O puedes utilizarse algún otro vector, ¿no? A veces es un virus incluso. Entonces, esto va a implicar que sepamos cómo hacerlo, qué factores pueden influir en la producción de esas proteínas recombinantes, la elección de un hospedero adecuado, el sistema de expresión, las condiciones de producción de la proteína. O sea, ya son muchos factores en específico que se tienen que controlar para llegar a una producción óptima de esta proteína recombinante. Entonces, vamos a empezar a hablar de los hospederos. Los hospederos, como dijimos, van a ser células con un material genético donde se inserte el gene o los genes que nos interesen y donde se va a lograr la expresión de las proteínas recombinantes. Puede ser de tipo eucarionte, esta célula hospedera, o procarionte. Y dentro de los procariontes pues, tenemos bacterias, ¿sale? Vamos a encontrar también levaduras, hongos filamentosos, insectos, células de mamífero, de plantas. Obviamente todos estos ya son de tipo eucarionte, ¿verdad? O sea, podemos elegir un procarionte o un eucarionte. Y para elegir a estos se debe considerar el tipo de modificación post-traduccional, es decir, ya que se tradujo, ya que se sintetizó esa proteína, no es así como darle los toques finales, ¿no? O sea, es como en una construcción, la proteína sería la obra negra, pero todos los detallitos que lleva ya son post-transcripcionales. Y entonces, esos detallitos se hacen a mano y son los que cuestan más. Entonces, por eso es importante elegir al hospedero adecuado, ¿sí? Entonces, se debe considerar eso, o sea, los detallitos que le vamos a hacer para hacer esa proteína funcional, ¿sí? Además, siempre que se realice la expresión heteróloga de proteínas, se debe optimizar el uso de codones para homologarlos al del hospedero, o sea, para que medio se parezcan, ¿no? A la célula hospedera. Bueno, el procariote más utilizado no es otro más que E. coli, ¿no? O sea, E. coli crece bonito, crece rápido, no es chocante, se conoce muchísimo a nivel de biología molecular sobre E. coli y obviamente nos da muchas herramientas. Y en los eucariontes lo que más se usa son levaduras como Saccharomyces cerevisiae o Pichia pastoris, ¿vale? Pero Saccharomyces cerevisiae es de las más utilizadas. E. coli tiene de ventaja que crece muy rápido, requiere condiciones de cultivo muy baratas, más baratas que las levaduras, y cuenta con una gran cantidad y diversidad de herramientas de biología molecular para la modificación genética de esta bacteria. O sea, de E. coli se sabe hasta qué color tienen los chones, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Bueno, si bien E. coli tiene todas estas ventajas, hay una rápida expresión de las proteínas, los rendimientos para la obtención de estas proteínas recombinantes de origen eucariote, o sea, cuando queremos que la proteína recombinante sea una proteína de un eucarionte, tienden a ser menores que cuando se emplea una proteína
un hospedero como las levaduras, que son un eucarionte. Entonces, ahí la elección va no tanto porque nos salga más barato ni más rápido, sino que de tan buena calidad lo queremos, ¿verdad? Bueno, otro factor a considerar es que las cepas silvestres de E. coli, en ellas no se pueden realizar tantas modificaciones posttraduccionales, ¿vale? O sea, los detallitos de la proteína no se pueden maquillar ni hacer tan fácilmente. Ejemplo, la glucosilación, la acetilación, la fosforilación de proteína, esas se dan después de que se sintetizó la proteína y no se hacen tan fácilmente, ¿vale? Y tampoco en un microorganismo o organismo GRAS, ¿sí? Que se llama, GRAS tiene sus siglas en inglés, General Recognized Assays. O sea, deben ser seguros. O sea, no podemos usar un hospedero que pueda ser un patógeno, ¿sí? No vamos a usar Pseudomonas aeruginosa, aunque sea muy buena, aunque tenga una gran capacidad de sintetizar una X proteína, no la vamos a usar porque es un patógeno, entonces no es un microorganismo GRAS, ¿vale? Bueno, y esto limita el uso como aditivo, sobre todo en productos de consumo humano, entonces no se van a utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar de los sistemas de expresión. Bueno, dijimos que el plásmido es el elemento genético extracromosomal a través del cual vamos a meter la característica que queremos, y este plásmido es capaz de replicarse de manera autónoma. La mayoría de los plásmidos reportados son circulares, aunque también existen lineales, ¿vale? Caracterizados en bacterias del género Streptomyces, Borrelia. Streptomyces, si ustedes recuerdan, es productor de un antibiótico que es la streptomicina. Borrelia, Rhodococcus, por ejemplo. Pero estos tienen la desventaja de que son blancos de exonucleasas celulares, ¿vale? Estos plásmidos. Y están compuestos por una serie de elementos estructurales funcionales que permiten el uso de diferentes herramientas de ingeniería genética, ¿sí? Y por lo tanto la elaboración de una proteína recombinante de la manera que nosotros la queremos, ¿verdad? Bueno, entonces en este diagrama vemos algunos elementos generales de un plásmido. Hay un promotor, un operador, un RBS, MSS y una región de terminación, ¿sí? Y aquí es el origen de la replicación, ¿sí? Entonces, todos estos son importantes. Por ejemplo, el RBS es el sitio de unión al ribosoma, ¿sí? Es importante porque acuérdense que ahí se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. La región MCS es el sitio de clonación múltiple, ¿vale? O sea, donde podemos hacer también una gran cantidad de manipulación. Bueno, entonces hay un origen de la replicación, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Ese origen de la replicación es la región del plásmido donde se forman las horquillas de replicación y donde comienza la duplicación de ese plásmido. Acuérdense que dijimos que ese plásmido tiene mecanismos de replicación independientes. Y este proceso requiere de una proteína de inicio de la replicación que se llama REP, que es codificada por el gen de su mismo nombre, REP, que está presente en el plásmido. A los plásmidos se les asocia un número de copias por célula y así se pueden clasificar en plásmidos de alto o de bajo número de copias, ¿vale? Con base en este criterio. Bueno, el número de copias de un plásmido depende de los elementos que regulan su replicación, ¿sale? Es así como la señora que quiere tener 20 hijos, pero siempre va a tener alguien que regule esos instintos maternos desenfrenados, ¿no? Entonces,
es la comadre, el esposo, o la falta de lana, ¿vale? Entonces aquí igual hay elementos que regulan la replicación y la segregación. Entonces, de tal forma que un plásmido de alto número de copias tiene una regulación relajada, ¿sí? La ñora que tiene 20 hijos, pues se ve que la comadre no tenía mucha influencia en ella. Y uno de bajo número de copias tiene una regulación rigurosa, ¿vale? Bueno, hay otros factores que afectan el número de copias, el inserto, ¿vale? Los insertos grandes o productos tóxicos, la cepa en la cual se transforma y las condiciones de cultivo. A veces las condiciones en las que se está cultivando, la cantidad de oxígeno, la aireación, indirectamente tiene que ver con la aireación, la temperatura, el medio que usamos, la cantidad de nutrientes, etc., ¿no? Hay muchísimos elementos. Bueno, los marcadores de selección nos van a permitir asociar un fenotipo a las células portadoras del plásmido para distinguirlas de aquellas que no se han transformado. O sea, para distinguir cuál es el plásmido bueno, generalmente usamos un marcador y esos marcadores se llaman marcadores generalmente de selección positiva, ¿sí? Si las células transformadas lo tienen y lo expresan, sobreviven a la selección, y hay marcadores de selección negativa que confieren un fenotipo deletério, ¿sí? Para la célula transformante, ¿sí? ¿Cuáles son esos marcadores de selección positiva? Por ejemplo, la resistencia a antimicrobianos o la resistencia a metales pesados. O sea, si yo quiero seleccionar una cepa que tiene el plásmido que me interesa, ¿cómo voy a saber en una plaquita donde tengo un montón de colonias cuál es la que me interesa? Bueno, pues si ese plásmido lleva también la expresión de resistencia a determinado antibiótico o determinado metal pesado, pues si yo a mi medio de cultivo le pongo ese antibiótico, solamente va a crecer la que tiene el plásmido que le da esa resistencia, ¿vale? O a ese metal pesado, y así los puedo seleccionar. Entonces, ¿cuáles son esos antibióticos que se usan para seleccionar? Ampicilina, kanamicina, cloranfenicol y tetraciclina. O la resistencia a metales pesados, que generalmente se asocia a determinados genéticos para la reducción, oxidación o expulsión de metales como plomo, cobre, cadmio y níquel, entre otros, ¿vale? Bueno, ¿qué es un operador? Hay en términos generales, una secuencia de DNA que regula el inicio de la transcripción. Acuérdense, replicación es paso de DNA a DNA, ¿vale? Transcripción va a ser paso de DNA a un RNA mensajero, ¿sí? Entonces, eso es transcripción. Entonces, hay una secuencia del DNA que regula la transcripción, auxiliando de esta manera el control de la expresión génica, ¿sí? Y al operador se le une una proteína llamada represor, ¿sale? En el ejemplo que estábamos poniendo, la ñora que quiere 20 hijos, ¿sale? Necia con tener 20 hijos. Bueno, entonces a esta señora va a haber siempre un operador, ¿sí? Que se une, o sea, esa parte de la ñora que le dice ten 20 hijos, sería el operador, ¿vale? Y a esa se le une una proteína que es una represora, un represor. Esa es la comadre que le dice no seas mensa, si apenas si puedes con 2, ¿vale? Y dicha unión se regula negativamente para la habilidad de que la RNA polimerasa reconozca al promotor e inicie la transcripción, ¿vale? Entonces la comadre le espanta las ganas a la ñora,
¿sale? O de plano va y habla con el compadre y le dice, no seas mal plan, si ni te alcanza la lana para mantener a tantos, ¿vale? Entonces, estos represores regulan mediante esta unión el fenómeno de transcripción, ¿sí? Indirectamente, ¿a quién están afectando? A la unión de la RNA polimerasa para iniciar la transcripción. Bueno, la unión de estas moléculas pequeñas denominadas efectores existen de dos tipos, inductor y corepresor, ¿sale? Bueno, ¿qué es un represor? Cuando el inductor se une al represor, pierde ya su habilidad de unirse al operador, ¿sí? Y eso se debe a que hay cambios estructurales. Entonces, la ausencia del inductor hace que el represor se mantenga unido al operador, ¿sale? O sea, ¿quién puede indirectamente regular a la comadre? ¿Sale? Pues el esposo de la comadre, cuando le dice, ya no seas metiche, si quiere tener 20 hijos, déjala, es su bronca, ¿vale? Así es este rollo, ¿vale? Igualitito. Entonces, ese represor se mantiene unido al operador y ya no hay transcripción. Y en el caso de los correpresores, su unión al represor genera que este último se una con mayor fuerza al operador y así ocasiona un cambio en la estructura, ¿sí? Que facilita su unión, y la ausencia de ese correpresor hace, en pocas palabras, que no se una ese represor al operador, ¿verdad? O sea, es el efecto compadre-comadre, en pocas palabras. Bueno, ¿qué es un promotor? Es el sitio donde la RNA polimerasa se va a pegar para dar origen a la transcripción. Entonces, se han identificado ciertas secuencias de consenso que se llaman de promotores, que son fácilmente reconocibles por la RNA polimerasa, ¿sí? Y estos promotores se denominan fuertes, o sea, son esos que tienen una gran capacidad de ser reconocidos por la RNA polimerasa y de que se pegue ahí facilito, ¿sí? Bueno, déjenme tomar un traguito de una riquísima coca fría para que se les antoje. Pero es que ya me falta la saliva, perdón. Bueno, entonces decimos, son promotores fuertes, ¿sí? Y tienen una alta frecuencia en el inicio de la transcripción, mientras que los promotores débiles muestran variabilidad en la secuencia de consenso y entonces atraen menos a la RNA polimerasa, ¿sí? O sea, son zonas muy atractivas o poco atractivas, ¿sí? O sea, si es el ejemplo de un muchacho, pues hay chicas que son muy sexys, pues esas llaman la atención rapidito, y otras que no son tanto, entonces pues a lo mejor no llaman su atención tan rápido, igualito pasa acá. Ahora, estos promotores pueden ser constitutivos, ¿sí? Si no tienen elementos de regulación de la transcripción, o inducibles y reprimibles dependiendo del tipo de molécula que actúe en el operador, ¿vale? Aquí vienen ejemplos de promotores, ¿sí? Como T7, TRP, LAC, ARABAT, ¿sí? ¿Cómo es que actúan como promotores y de quién? Por ejemplo, T7 es promotor del bacteriófago T7, ¿sí? Y cómo están relacionados con la expresión, ¿sí? Es un gene constitutivo, requiere de RNA polimerasa T7, y qué tan fuerte es ese promotor, es fuerte, ¿sí? Entonces aquí vienen ejemplos de promotores y algunas características de los mismos. Bueno, ya casi para terminar, veremos que hay sitios de clonación múltiple. Hay secuencias de DNA que incluyen
en estos sitios de reconocimiento a enzimas de restricción para la clonación de genes de interés, o sea, de insertos, ¿sí? Miren, las enzimas de restricción, el descubrimiento de ellas fue como el paso importantísimo que dio la ingeniería genética, ¿sí? Fue como el empujosote que se le dio a la biología molecular porque permitió la manipulación de genes, ¿sí? O sea, si yo tengo enzimas que saben cortar y pegar, pues es mucho más sencillo de hacer una proteína recombinante. Si no las tengo, pues va a ser imposible, ¿sí? Entonces, estos sitios de clonación múltiple se encuentran río abajo del promotor y río arriba del terminador. Bueno, ¿qué es un terminador? Es la región donde se termina la transcripción, ¿sí? Si nosotros hiciéramos la semejanza de una RNA polimerasa con subir un cierre de una chamarra, hay un sitio donde inicia, ¿vale? Y otro sitio donde termina esa transcripción, es decir, el tope del cierre, ¿sí? Ese tope es el terminador, la región donde se termina la transcripción, generando ya un RNA mensajero que sí codifica contra la proteína o para la proteína que nos interesa, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya por último, durante el proceso de síntesis de una proteína recombinante se puede dar la formación de lo que se llaman cuerpos de inclusión, ¿sí? Durante la expresión de proteínas recombinantes. Esto podría parecer como un inconveniente, pero en realidad no lo es. Sobre todo es de gran utilidad para darle el toque, la maquillada final a la proteína que queremos, ¿sí? Entonces, aunque la expresión de estas proteínas recombinantes tiene grandes ventajas y son muy importantes durante su producción, se presentan distintas problemáticas, ¿sí? En algunos casos es un problema la formación de estos cuerpos de inclusión, pero en otros es decir, como una bendición. En 2017, Rinas y colaboradores definen a los cuerpos de inclusión como partículas porosas submilimétricas, generalmente entre 50 y 800 nanómetros, compuestas por proteínas con plegamientos similares al nativo y plegamientos anómalos, los cuales pueden o no ser funcionales. Por eso decíamos que estos cuerpos de inclusión en algunos casos son bienvenidos, son como una bendición, porque van a ayudar a darle ese toquecito final a la proteína recombinante que nos interesa, haciendo mucho más fácil el tener una proteína de mejor calidad, más específica, que se parezca más a la proteína que nosotros nos interesa, sobre todo si es de uso médico, de uso farmacológico. Bueno, pues con esto terminamos el tema de proteínas recombinantes. Estuvo a la Walt Disney contado de manera de comadre multípara, pero terminamos ya este tema. Vale, chicos, síganse cuidando, quédense en casita, los quiero mucho. Bye.